Well, we want to start out with some questions about financial administration and personal finance with young people. We have my good friend Pablo Ramos. He's a local government advisor on administration and finance. And we want to know basically how the COVID-19 has affected personal finances on young people nowadays. Buena tarde. Desde el punto de vista, afecta en el que no estamos preparados para situaciones de esta magnitud. Creo que el ser humano no se ha puesto todavía a pensar, y más los jóvenes son los que vienen en tendencia, con las nuevas generaciones y las nuevas formas de ver la parte de entorno en una sociedad, de cómo trabajar una adversidad. El joven no está preparado para cuando se presenta una situación adversa a su entorno o a su estilo de vida social, no tiene la forma porque no está educado a poder adecuarla para poder darle una solución a eso. Okay. So, what do you attribute the lack of savings culture in young people? Mira, no le voy a llamar cultura porque realmente si nosotros nos vamos los mayas con la parte del trueque, digamos de esa manera, sí había una forma de cómo combinar un ahorro a las necesidades del ser humano en aquel tiempo. El problema de ahorita es que dejamos de tener esa tendencia a una necesidad propia. ¿Qué quiere decir? Vivimos en un mundo donde no tenemos necesidades propias, sino que son creadas, y eso nos lleva a tener este tipo de falta de acción, porque la cultura sí la tenemos. El problema es que no la sabemos manejar. Okay. And do you think in Mexico the youngsters spend more on necessary things with the whole globalization thing going on? Sí, te comento. Ahorita estamos en una situación donde el ser humano se siente aislado, pero ese aislamiento te genera una necesidad y esa necesidad busca una alternativa de mejora. Uh-huh. Entonces, en México, lógicamente, sí tenemos esa tendencia. ¿Por qué? Porque son necesidades creadas, no son propias. Entonces, ahí donde logras captar la diferencia de una necesidad propia a una necesidad impuesta. We think marketing has a lot to do with these imposed necessities on young people. Marketing es una herramienta realmente muy poderosa en estos tiempos. Sí crea una necesidad, pero una necesidad innecesaria. Okay. And can you give me at least 3 good examples of good practices in personal administration, financially trying to keep a good administration? Mira, la primera es, y la más importante, no gastes más de tus ingresos. Y esa es la básica. Y esa no es de ahorita. Es principio básico de presupuesto. Uh-huh. En donde quieres manejar en la administración pública, en la administración privada, en la administración personal. Segundo, recomiendo que ahorres un 5 a 10% de tus ingresos, ¿sí? Sí. Para que te deuda. La deuda, crecimientos tanto personales, crecimientos de empresas privadas, a un crecimiento económico. Eso es muy importante. Mucha gente se va con la finta de yo no tengo deuda y mis finanzas están bien. Sí, pero es necesario a veces endeudarse para tener ese crecimiento espontáneo. Pero hay que saberlo manejar en ese aspecto. Te endeudas a una proporción de lo que puedas pagar, pero siempre no tengas esos básicos. Para cuando pase una escena en la que no puedas pagar de esa tu deuda, algún crédito, alguna tarjeta, algún préstamo. Pero eso es lo básico que debe de ser uno. You ever met someone that does not have a good administration with his money and he's aware of this and do not want to change it? And what do you think this refers to in terms of being aware of bad practices in his financial life and not wanting to change this? Mira, cuando nos vemos enredados en un entorno donde no tengamos unas prácticas de disciplina financiera, lo voy a decir así, porque realmente es una disciplina, te crea una forma de pensamiento abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de no saber esa disciplina presupuestal, te lleva a que tú batalles
en poder salir de una mala situación económica. El ser humano entre más tiene, más gasta, porque es insaciable. Le gusta jinetear el dinero. El mexicano tiene esa tendencia, pero no tenemos disciplina. And will you think this also can make your life even more difficult because you see yourself involved in this never-ending process of spending and not having a normal life? Sí, también es una parte de cultura de la idiosincrasia del mexicano. El mexicano, mientras saque el sustento a una familia personal, es conformista y se va a drogar y se vuelve conformista porque así le funciona su estilo de vida. Okay. Y no es un estilo malo, pero es una cultura que ya tiene también parte del mexicano. And in your opinion, what should be the priorities of a young student in relation with this personal finances? What he should be spending his money on and what he shouldn't be spending his money on? Ok, mira, por ejemplo, el 80% estudia y trabaja, ¿sí? Y creo que es un inicio de una buena herramienta para poder valorar la administración de un recurso propio. Entonces, la ventaja de las personas que a la vez estudian y trabajan, ya empiezan a tener una disciplina económica. ¿Qué debe de gastar o qué no debe de gastar el joven? Pues de acuerdo a una necesidad. Yo no te puedo decir que sí gaste o que no gaste. Cada persona tiene diferentes necesidades. Pero cuando identificas esa necesidad propia, es la que te va a ayudar a tener una mejor administración propia. And why do you think young people can't or don't know how to manage credits, financial credits like credit cards and other financial credits? In your opinion, why is it that young people struggle the most to manage their own credits while being young or while studying? A veces la parte de lo que nos impone un mercado nos lleva a tendencias innecesarias. El conocimiento, el saber cómo puedo yo administrar o aprovechar un recurso que no es mío, eso me habla de un conocimiento de cómo manejar esa tendencia o recursos propios. El problema es que cuando el estudiante o el joven que no tiene la facilidad o la herramienta amplia de la información que se requiere para manejar adecuadamente una tarjeta, hace un mal uso de ella. ¿Por qué? Porque es un dinero fácil, es un dinero que no se ganó, es un dinero que no está valorado. Y cuando agarras dinero que no es valorado, que no es tuyo, no sabes realmente cómo utilizarlo. Lo gastas en las primeras cosas que no necesitas y de ahí empieza una mala administración. So you're basically saying that combining misinformation and a bad use of your financial products can be pretty harmful for students. Debería haber esa parte donde las instituciones, por lo mismo, educativas y gubernamentales, interactúen en esa parte o den la herramienta adecuada para cuando la persona o el estudiante o el profesionista salga de una carrera, tenga mínimo la base para poder iniciar una proyección. ¿Sí? El entendimiento como tal. Porque hay mucha gente que sale de 10. Conozco muchísima gente que sale con honores en facultades y no las ves proyectadas. En trabajos operativos, las ves en trabajos industriales, pero hasta ahí no ves crecimiento personal económico de esas personas o una proyección. And also with the savings culture and saving money, how do you think it helps during a health crisis like the one we're living currently? Do you think it's a tool that everybody should apply in their personal life? Sí es bueno ahorrar, pero no basarse en el ahorro para seguir viviendo o sobreviviendo. Hay que ver alternativas de desarrollo económico en diferentes opciones de lo que estamos viendo ahorita. And what advice would you give young people that have lost their jobs during this pandemic and their income has been reduced considerably?
les recomiendo, por ejemplo, a los jóvenes que apenas están en crecimiento de algo y se ven apretados por esta parte de que pues no, a lo mejor no hay trabajo o no hay movilidad de fluidez de recursos, es dictar ideas propias, ¿no? Alternativas a lo que están estudiando o de lo que están estudiando. Sí. La manera de cómo hacer blogs, ver la manera de cómo hacer un marketing publicitario, ver la manera de cómo vender esa publicidad vía internet, primero local, y luego expandirla un poco más. Funciona. La gente empieza, no tenemos todavía la cultura de estar en compra-venta de un servicio vía tecnología. La vemos física, pero la tendencia es esa, la tendencia va en que poco a poco los servicios que se van dando, las asesorías, te las comento yo como ahorita, asesorías, se van siendo en plataformas ya tecnológicas. Claro. Y si las haces, te puede dar económicamente a percibir. Well, I want to thank you very much for your time, for taking this time to help us with this interesting subject and this. I appreciate all your answers and well, thank you very much for your time.